Buenos días. Para esta sesión vamos a trabajar con el tema de macromoléculas orgánicas, continuando con la temática anterior de los bioelementos. Dentro del módulo Biología Humana, quien les habla, el docente David Camilo Enríquez Pérez. A continuación, entonces, vamos a dar una explicación global de lo que es o de lo que se conceptualiza como macromolécula y su relación con las estructuras biológicas las cuales las componen. Entonces, hacemos como una profundidad en este aspecto y luego procedemos a ver un material audiovisual que nos va a ayudar a reconocer un poco más estos grandes grupos de moléculas que originan la vida. Como se había venido trabajando anteriormente, habíamos hablado un poco de los bioelementos que componen las estructuras biológicas. En este caso nos vamos a centrar un poco más en las moléculas orgánicas que se conocen como macromoléculas. ¿Por qué macromoléculas? Porque ya son de un gran peso molecular y nos da como un entendimiento a cómo están constituidos la gran mayoría de organismos y seres vivos en la naturaleza. Entonces vamos a continuar explicando un poco más este tema. Entonces encontramos los cuatro grandes principales grupos. Hay otros, pero pues nos centramos en los principales, que son los carbohidratos o hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Son los principales que conforman una estructura biológica o un ser vivo, ¿sí? Entonces, ya habiendo entendido un poco los bioelementos, que son eh, estas moléculas o estos elementos que conforman en pequeñas unidades a los seres vivos, ya acá hablamos de una estructura un poco más compleja. Entonces, por eso las denominamos macromoléculas, son un poco más complejas. Entonces, se denominan así también porque son las bases químicas que permiten la subsistencia de los seres vivos y constituyen pues la base fundamental para que la vida se perpetúe y asimismo para que la salud de los seres vivos pues también se le dé continuidad y tenga una gran calidad. Eh, entonces vamos a hablar un poco de esa clasificación. Entonces acá en este gráfico pues les quiero presentar un poco las biomoléculas, cómo están organizadas. Entonces las que vimos anteriormente o los bioelementos como el agua, los gases, las sales minerales, son estas biomoléculas que componen también los seres vivos pero que son de carácter inorgánico. Ya más específicamente nos vamos a centrar en los grupos orgánicos que, como se los mencioné anteriormente, porque tienen grandes cadenas de carbono formando unas largas estructuras con un gran peso molecular. Entonces, en ese orden de ideas, pues reconocemos un poco. Vamos a comenzar hablando un poco más de las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Entonces, como les mencioné anteriormente, son estructuras compuestas por átomos de carbono, hidrógeno y otros elementos que asimismo en una cadena de grandes ramificaciones forman estas grandes estructuras. Entonces son esenciales en la dieta y están conformadas por unas estructuras micro que se denominan aminoácidos. Por ejemplo, acá tenemos una estructura de un aminoácido que pueden ser esenciales y no esenciales y se encuentran más que todo en las carnes o en los vegetales también y nos ayudan a formar estructuras. Es como si fuera el sostén de un organismo. Forman las paredes celulares, forman los músculos, en cierta parte también las fibras nerviosas, etcétera, etcétera. Estos son los aminoácidos esenciales, los que se encuentran generalmente en en los principales alimentos. Entonces aquí tenemos los que no produce el cuerpo y por ende se necesitan que se haga una ingesta para que
todas las reacciones metabólicas se puedan llevar a cabo. Entonces aquí en este caso pues tenemos el triptófano, la tronina, la valina, la lisina, la leucina, metionina, histidina, fenilalanina e isoleucina. Entonces estos son los que están presentes en gran cantidad en las carnes, en los huevos, en la leche, y se necesita de su ingesta para que el cuerpo o cualquier ser vivo pueda generar reacciones químicas y metabólicas para producir también otras estructuras proteicas. Ahora tenemos unos no esenciales, son los que sí produce el cuerpo. Entonces tenemos otros que son la alanina, la glicina, asparagina, cisteína, arginina, glutamina, tirosina, ácido aspartico, prolina, serina y ácido glutamínico. Entonces, en este caso, pues la unión de varios aminoácidos forman unas cadenas proteicas. Entonces, se necesita la unión de varios de estos elementos para que se puedan formar proteínas. Entonces, aquí tenemos las cantidades de proteínas que se deben ingerir diariamente. Entonces, por ejemplo, una persona adulta o un no deportista necesita consumir de 0,8 a 1 gramo. Las personas de bastante resistencia se necesitan de 1,2 de 1,2 a 1,5, dependiendo también de el gasto energético. Y así pues tenemos una tabla, pero pues varía dependiendo de las de los requerimientos. Entonces acá dice proteína en gramos por peso y por un día, de acuerdo a cada peso. Entonces, si una persona pesa, por ejemplo, unos 63, pues habría que sacar, 63 kilogramos, habría que sacar el cálculo para determinar cuánta proteína debe consumir. Solo determina un nutricionista. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el contenido de proteína en diversos alimentos. Entonces, acá tenemos pues las carnes, desde el mínimo hasta el máximo, que pueden ser pues los diferentes alimentos, frutas, hortalizas, leche, algunas legumbres, algunos granos, los huevos, las carnes, los quesos, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos pues esa tabla nutricional que es muy importante para determinar pues esas características metabólicas que se necesitan. Entonces acá tenemos, pues, por ejemplo, las principales que tanta proteína tienen, por ejemplo, las carnes, los pescados, los frutos secos, las legumbres, los lácteos y demás. Ahora vamos a ver un poco de los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas también formadas básicamente por cadenas de carbono e hidrógeno. Se les llama incorrectamente grasas. Son las que conocemos como grasas, pero estas son solo un mismo tipo de lípidos nada más. Hay bastantes lípidos. Y tienen una característica que no son solubles en agua y pues pueden ser de origen animal, vegetal o en algunos casos sintéticos. Entonces la función de los lípidos es grande. Tiene grandes funciones como reserva energética o función de protección. Entonces, por ejemplo, la función energética como los triglicéridos, pero también la función de protección como los depósitos de grasa o que recubren los órganos vitales. Asimismo, pues también en la función estructural cubre las membranas celulares y en la función reguladora la formación de hormonas y las vitaminas. Entonces, en este caso, pues estos lípidos son necesarias tanto su ingesta como em, su regulación. Acá tenemos un ejemplo de un ácido graso, que son los componentes de las grasas o los aceites, y se pueden clasificar en 3 grupos: los saturados, monosaturados y poliinsaturados. Acá tenemos, pues dependiendo, son grandes cadenas de carbono, teniendo en cuenta pues varios grupos varios enlaces de hidrógeno que los forman como saturados o insaturados. Acá tenemos pues las diferencias en la estructura química, tanto de un doble enlace como un enlace sencillo. Ahora vamos a hablar de los triglicéridos. Son el tipo más común de las grasas en el cuerpo, y tener un alto nivel de estos aumenta las enfermedades cardíacas. Entonces sí se necesitan los triglicéridos, pero es necesario pues tener una regulación y que todo tenga, como hablábamos en algunas de las sesiones anteriores, que sean
regulados y que estén en un equilibrio. Los triglicéridos también pueden ser producidos por el hígado cuando hacen falta. Entonces acá tenemos pues la estructura de un triglicérido, entonces que son varios ácidos grasos y forman unas grandes cadenas. Otro ejemplo de un lípido es el colesterol, que se encuentra en todas las células del cuerpo y produce, son los encargados de producir los ácidos biliares en el organismo. También es importante el colesterol porque ayuda a transportar las lipoproteínas, pero también el exceso pues, del colesterol pues, puede generar grandes problemas a nivel vascular y a nivel de obesidad, de diabetes y demás. Entonces, es necesario tenerlo para la formación de estructuras, pero asimismo también es importante su regulación. Entonces, acá tenemos uno que le dicen el colesterol bueno y el colesterol malo. Entonces, el colesterol LDH se acumula en las arterias y también bloquean en algunos casos el flujo sanguíneo. Y el bueno también regula el almacenamiento del LDH y promueve la excreción. Entonces también tenemos pues que se encuentra en un equilibrio y se necesita para que los dos funcionen. Acá tenemos pues alimentos ricos en el colesterol bueno y el colesterol malo. Entonces tenemos todo lo que son las frituras, las golosinas y demás. Y también tenemos pues los que son buenos, los que sí se necesitan, que son los aceites naturales como el aceite de aguacate, las semillas de girasol, las grasas del pollo, de la carne, de los lácteos, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos una imagen donde se necesita tener alimentos ricos en el LDH para que no afecte y se excrete el otro. Los fosfolípidos, entonces, son estas estructuras que forman las membranas celulares, compuestos también por el átomo de fósforo. Entonces, ayuda a tener como esa protección en las membranas o en la capa celular para que se genere también ese intercambio entre el medio interno y el medio externo de la célula. Entonces, acá tenemos pues la doble capa lipídica que tienen las células. Otro ejemplo también de los lípidos es la formación de hormonas, por ejemplo la testosterona, que son derivadas del colesterol. También son esteroides como las prostaglandinas. Entonces tenemos que la testosterona, por ejemplo, es una hormona producida en los testículos que ayuda también a la generación de características sexuales en los machos y en los organismos masculinos. Asimismo, también generan grandes reacciones químicas en toda esta parte de determinación de caracteres sexuales. Las vitaminas son esas sustancias que están presentes en pequeñas cantidades e indispensables para el correcto funcionamiento del organismo y asimismo actúan como un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Pues nos puede ayudar a proteger el cuerpo porque aceleran las reacciones y pues también se necesita su ingesta para que funcione correctamente todo el organismo. Vamos a hablar un poco entonces ahora de los carbohidratos. Entonces los carbohidratos que son compuestos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno y son los famosos glúcidos o comúnmente llamados azúcares. Tienen tres funciones que fueron funciones energéticas, de energía y asimismo forman parte de las estructuras celulares. Entonces ahí tenemos que la exceso de ingesta de carbohidratos también puede generar bastantes problemas porque pues se necesita la ingesta, pero es lo que más las personas pueden llegar a consumir, como alimentos procesados, el azúcar, las frutas, los cereales. Entonces, si se hace una ingesta correcta, el buen funcionamiento del cuerpo humano siempre va a estar con buena salud, pero cuando se eleva a este nivel, pues hay grandes consecuencias. Entonces acá tenemos por qué nos aumenta la glucosa. Entonces acá tenemos, eso lo manejamos generalmente cuando se hacen los chequeos médicos, cómo debe estar la glucosa y cuando eso se aumenta, pues se necesita
que haya una regulación para evitar problemas más adelante, como diabetes, hipertensión y demás. Y por último tenemos a los ácidos nucleicos, que son los que constituyen el material genético y que son necesarios también para el almacenamiento de ese mismo código, de esas mismas características hereditarias. Entonces también, bueno, existen tipos de ácidos nucleicos, como puede ser el ADN y el ARN, acá tenemos. Entonces, los ácidos nucleicos son estos pequeños y ya al hacerse ese apareamiento, entonces generan pues diferentes ramificaciones como los genes, que aquí los vemos en esas porciones de ADN, dependiendo pues de la distribución de estos códigos. Es como si fuera un rompecabezas. Entonces tenemos el ARN, que es mensajero, que nos va a ayudar a transportar el código genético, y el DNA, que es la cadena como tal. Entonces tenemos los ácidos nucleicos como la citosina, guanina, adenina y uracilo, que son los que forman el ARN, y el ADN, la citosina, la guanina, adenina y la timina. Entonces, esas son las dos diferencias entre la timina y el uracilo. Entonces, a estos se le denominan bases nitrogenadas porque tienen nitrógeno. Entonces, estas están unidas, el ADN está unido, pues la base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Entonces tenemos estos tres componentes que forman ese ácido nucleico: el azúcar, el fosfato y la base nitrogenada, que son estas que vimos anteriormente. Así está compuesto un ácido nucleico. Entonces, a continuación vamos a ver un pequeño video que nos va a acercar un poco más y profundizar a la temática del día de hoy. Hola a todos, ¿qué tal? Este es un vídeo introductorio sobre biomoléculas, un concepto básico para entender realmente cómo funcionamos. Seguro que ya sabéis que estamos hechos de células. Pero, ¿de qué están hechas las células? En realidad, como os podéis imaginar, las células son complejísimas. Para poder llegar a crear algo como un ser humano, necesitamos una cantidad increíble de variedad y de posibilidades, de elementos con los que trabajar y con los que construir. Sin embargo, algo parecido ocurre, por ejemplo, con nuestro lenguaje. Aunque las historias, las ideas, los sentimientos que podemos transmitir utilizando las palabras son muchísimos, en el fondo estamos utilizando solo 27 letras. Y algo parecido ocurre con las células. La enorme complejidad que podemos llegar a tener parte toda de unos pocos elementos. Y de esos vamos a hablar ahora. De hecho, en realidad, si mirásemos a una célula, el 70% de ella sería agua. Y aunque es interesante hablar de por qué nuestras células funcionan con agua y necesitan tanta de ella, en vez de, por ejemplo, funcionar con alcohol o cualquier otro líquido, ese no es el tema de este vídeo, lo hablaremos en otro. Simplemente pensad en esto durante un momento. Toda la variedad y toda la complejidad que llega a haber en nuestro cuerpo está producida por solo el 30% de lo que hay en él. El otro 70% es agua y el agua siempre es igual. ¿Qué es este otro 30%? Bueno, aproximadamente un 18% de lo que nos podemos encontrar si elegimos cualquier punto de una célula, hacemos zoom en él y lo analizamos en detalle. El 18% de lo que vamos a encontrar va a ser aminoácidos. Moléculas relativamente pequeñas con un grupo amino y un grupo ácido, aminoácidos, y con algo más. Hay unos 20 posibilidades para esas cadenas que son diferentes en cada uno de los aminoácidos. Digamos que cada uno tiene una personalidad diferente. Una gran variedad en la que sinceramente no nos vamos a centrar ahora, ni siquiera en su estructura o cómo se unen. Pero eso sí que es un detalle importante. Los aminoácidos pueden unirse formando cadenas. Y esas cadenas las llamamos proteínas. En realidad es formando proteínas como está en la mayoría de aminoácidos. Cuando miramos en un cierto punto de la célula y el 18 de las veces encontramos un aminoácido, a ese aminoácido lo más probable es que esté en una proteína. Y aquí es donde podéis empezar a ver en acción esa analogía que hice con nuestro idioma. Son 20 aminoácidos, pero una proteína media puede tener 400 de ellos. Las combinaciones son casi infinitas. Y aunque 400 a lo mejor sea el promedio, puede haber proteínas muchísimo más grandes. Vamos a hablar de la importancia del orden de esos aminoácidos en las proteínas, aunque como os he dicho, esto será sobre todo tema para otro vídeo.
La cadena lineal de aminoácidos, el orden en el que están, como si fuesen las letras de una palabra, eso sería lo que llamamos estructura primaria. Lo interesante es que al contrario que con las palabras, que una vez que pones en un cierto orden una cantidad de letras, se queden así y no cambian más, las proteínas son estructuras tridimensionales, formadas por aminoácidos con distintas propiedades. Y, siendo sinceros, sí que hay un poquito de parecido con las palabras. Algunas letras cambian realmente su sonido según qué hay a su lado. Los aminoácidos cambian la forma de la que se comportan según lo que tengan cerca, y a veces incluso lejos. Algunos quieren estar juntos, otros separados, y como hemos dicho, algunos pueden querer estar en contacto con el agua, otros no. Así que incluso cuando inicialmente tenemos una estructura lineal, esa estructura, en cuanto la dejemos libre, va a empezar a temblar, a hacer como una especie de baile, a plegarse, hasta que todos esos aminoácidos estén tan contentos como pueden llegar a estar, de forma que se maximice la felicidad de cada aminoácido. En principio, es muy posible que lo que hagan sea o espirales, lo que llamamos hélices alfa, o láminas que se organicen en zigzag y luego de forma paralela. Veis que están en zigzag y luego además se ponen así o así. A estos tipos de estructura, libres, en hélice o en láminas, las llamamos estructuras secundarias. Pero las proteínas no se quedan ahí. Imaginad que tenemos varios de estos fragmentos libres, hélices, láminas, conectados entre ellos. No se van a quedar simplemente conectados en una larga cadena. Algunas de esas estructuras secundarias querrán estar más cerca unas de otras o más alejadas. Las que tengan muchos aminoácidos que quieran estar en contacto con el agua estarán hacia el exterior. Las que no quieran estar en contacto con el agua estarán en el interior de las proteínas, rodeadas por las demás. Y esa posibilidad de llegar a crear formas tridimensionales muy complejas, solo con el orden en el que pongamos esos 20 aminoácidos, es lo que hace las proteínas tan importantes para las células. Cuando la estructura secundaria se pliega en el espacio, lo llamamos estructura terciaria, y lo interesante es que esas proteínas de una sola cadena que se ha ido plegando pueden también interactuar entre ellas, conectar, y cuando eso ocurre, lo consideramos estructura cuaternaria, la que resulta de la unión de varias proteínas individuales. Al ser el tipo de estructuras que pueden ser más variables y más específicas, cada vez que necesitamos algo que requiera mucha precisión o que sea muy específico, esa es la palabra clave cuando hablamos de proteínas, lo que vamos a utilizar es una proteína. El 5% de las células corresponde a otro grupo de moléculas. La mayoría de ese 5% tienen en común esta estructura. Cadenas con un grupo ácido, igual que el de los aminoácidos, y un montón de carbonos en zigzag. Estas moléculas son los ácidos grasos. A veces están sueltos, otras veces los encontramos en parejas o en tríos. Es la mejor forma de almacenarlos y los llamamos grasas. Y otra forma muy importante de la que los encontramos es cuando uno de estos grupos de dos ácidos grasos se les une también un fosfato, esa molécula que los une, por supuesto, y otra molécula polar. Y los ácidos grasos pueden ser de muchos tipos diferentes, más largos, más cortos, pueden estar rectos o pueden estar doblados, y lo que haya aquí también puede cambiar muchísimo. Pero en general todos los que son así comparten una estructura básica, con dos colas de ácidos grasos y una cabeza polar. Tengo 3 vídeos en los que hablo mucho más de cómo funcionan, así que no vamos a entrar en demasiado detalle por ahora. A este tipo de moléculas las llamamos fosfolípidos. Igual que realmente la mayoría de las veces que encontrábamos aminoácidos era en forma de proteínas, la mayoría de veces que encontramos ácidos grasos es formando lípidos como estos. Hay otro tipo de lípidos que no tienen ácidos grasos, por ejemplo el colesterol, que yo represento así. Pero si queréis saber más sobre ellos podéis ver los vídeos que les he dedicado. Estos son particularmente importantes porque son los que forman las membranas. ¿Veis esa célula? Todo lo que está pintado en negro son membranas. Si no tuviese membranas, todo lo que hay dentro de ella, las proteínas, los lípidos, el agua, lo demás,
se esparciría, se perdería. Las membranas para una célula son como las paredes para una casa. Y este tipo de lípidos son como los ladrillos que formarían esas paredes. El siguiente 2%, estamos yendo en una proporción cada vez menor de lo que forma una célula, son estas moléculas con forma de hexágonos o de pentágonos, con un montón de patitas que pueden estar hacia arriba o hacia abajo del plano, a los que llamamos monosacáridos. Posiblemente el más conocido sea la glucosa, que es más o menos así. Lo que pasa con ellos es que cuando entran en nuestras células son rápidamente degradados porque son una de nuestras principales fuentes de energía rápida. A veces están unidos en parejas o en cadenas más largas, que en muchos casos simplemente están ahí para ser degradadas y que luego los monosacáridos que las componían se degraden. Pero otras veces sí que se utilizan como bloques de construcción para construir cadenas más largas, ya sea simplemente para almacenarlos o para construir cosas interesantes. Todos ellos quedan englobados dentro del grupo de los glúcidos. Uno de los más comunes fuera de estas vías de degradación de los glúcidos es la ribosa. La ribosa por sí sola todavía sería un monosacárido. Lo interesante es que en las células no suele estar sola. Cuando a una ribosa se le añaden fosfatos, como ese, 1, 2 o 3, y otra molécula que llamamos base, lo que conseguimos es esto, un nucleótido. Y los nucleótidos son su propio grupo aparte, porque ya son lo suficientemente diferentes de los monosacáridos como para serlo, que llamamos, nucleótidos. El número de fosfatos puede cambiar, lo que importa es que los enlaces que unen uno a otro tienen mucha energía. Cuesta energía llegar a formarlos, así que normalmente estas reacciones en las que conseguimos energía, como las de degradar la glucosa, esa energía que consigamos se va a utilizar inmediatamente para formar enlaces entre fosfatos en algún nucleótido. Cuando necesitemos de nuevo esa energía, solo necesitamos romper los enlaces y vamos a poder conseguir la energía. En muchos vídeos a partir de ahora los voy a representar así, con piezas de Lego. Los 3 fosfatos que suelen tener van a ser piezas de Lego naranjas, y la ribosa y la base que tengan van a ser esta última pieza. Las ribosas las voy a hacer en color azul, y la base que pueden tener la voy a indicar con una letra. Las bases son adenina, timina, citosina, guanina y uracilo. La adenina, la timina y el uracilo tienden a estar juntas entre ellas, y la citosina y la guanina también tienden a estar juntas entre ellas, de forma parecida a como algunos aminoácidos querían estar unidos unos a otros. Estas bases lo hacen todavía más. Cuando es una adenina, por ejemplo, pongo una letra A. Lo interesante es que los nucleótidos no solo sirven para guardar energía en los enlaces entre sus fosfatos, y que luego al romperlos la consigamos. También podemos construir con ellos, hacer cadenas. Y esas cadenas, hechas de nucleótidos, las llamamos ácidos nucleicos. Hay 2 tipos. Cuando utilizamos ribosa, el ácido será ácido ribonucleico, por la ribosa. En siglas, ARN. Pero si a la ribosa le quitamos el oxígeno que tendría aquí, ya no es ribosa, es desoxirribosa porque ha perdido el oxígeno. Yo la dibujo en rojo. Las cadenas hechas con desoxirribosas son ácido desoxirribonucleico, ADN. El ARN tiene una preferencia por utilizar el uracilo y el ADN tiene una preferencia por utilizar la timina, pero por lo demás son prácticamente iguales. En líneas generales, los dos guardan información. Sin embargo, las células decidieron darles 2 usos distintos. Al ARN, guardar la información que no es muy importante, que es fácilmente reemplazable. El ADN, en cambio, guardar la información más importante. Aquí hay un detalle. Hemos dicho que a estas bases les gusta unirse, así que cuando las coloquemos en una cadena, esa cadena, ya os imagináis lo que va a hacer. Va a plegarse para que esas bases pueden estar junto con las bases con las que se quieren unir. Con el ARN eso o no importa mucho o hay formas fáciles de solucionar el problema, porque las cadenas no tienden a ser muy largas. Con el ADN, que puede tener cadenas gigantescas para poder guardar toda la información que hay dentro de cada una de nuestras células, ese problema es más grande. Y para evitarlo, lo que se hace es construir una cadena
que haga que cada una de las bases esté feliz. Si por ejemplo aquí hay una adenina, y aquí una timina, y aquí una citosina, se construirá a su lado una cadena que tenga las bases que van a hacer que cada una de las otras esté contenta. Una timina para esa adenina, una A para esa T, una G para esta C, y por cierto se colocan en direcciones contrarias, pero ya hablaremos más de eso cuando hablemos en detalle sobre el ADN. Por eso se suele decir que el ARN es un ácido nucleico de cadena sencilla y que el ADN es de cadena doble. Luego además forma hélices. Pero por ejemplo los virus son bastante raros y hay virus que tienen ARN de doble cadena y ADN de cadena sencilla. Para nuestras células, sin embargo, suele ser así. Y ahora sí, tenemos el 96% de lo que forma una célula. El otro 4% son moléculas pequeñas, iones sobre todo que están disueltos en el agua, piezas de las que se utilizan para fabricar aminoácidos, ácidos grasos, monosacáridos, nucleótidos, pero que no llegan a ser todavía ninguno de ellos, son intermediarios, y algunas otras moléculas con funciones muy específicas que no llegan a entrar en ninguno de estos grupos. Y espero que entender esta base os ayude en el futuro de la asignatura que estáis estudiando ahora. Nos vemos pronto. Chao. Espero que les haya gustado el video anterior. Ahora vamos a ver esta parte que es una animación de cómo es el comportamiento y la formación del código genético como si fuera, digamos, de forma real. Entonces espero que también logremos profundizar un poco en esta parte de los ácidos nucleicos, que son los que, pues, generan y originan esas características hereditarias de los organismos. Y pues asimismo, pues entender un poco más cómo se transmite de generación en generación y profundizar un poco en esta temática. El video se denomina de DNA Animation y pues estamos generándolo a partir de la plataforma YouTube.
Bueno, entonces hemos llegado a la parte final del video. Acá les dejo las referencias y enlaces y créditos de las diapositivas y los videos vistos en la clase de hoy. Espero que puedan profundizar y navegar un poco acerca del tema de las biomoléculas. Nos vemos en una próxima ocasión y quien les habló, el docente David Camilo Enríquez. Muchas gracias.